Al siguiente día, lo primero que ve el protagonista es un cuervo muerto, el cual han colgado en medio del corredor. Y toda la gente se encuentra observándolo, preguntando, ¿qué es lo que intentan hacer esos imbéciles? ¿Acaso los malditos del pabellón Nirvana hicieron esto? ¿No se supone que son investigadores? El protagonista y su subordinado se encuentran observando la situación, la reacción de la gente. El protagonista se da cuenta de que las personas que más se quejan son aquellos los cuales no los dejaban entrar ayer. De repente, alguien grita, ¿no es demasiado esto? Y vemos como un hombre gigantesco comienza a acercarse al lugar. El protagonista le pregunta a su subordinado, ¿quién es ese tipo? Pero aquel hombre le contesta, soy el comandante del tercer cuerpo del ejército demoníaco, Jan Ho. El subordinado del protagonista usa su técnica para hablar mentalmente con él y le dice, Jan Ho es conocido por tener la mayor destreza marcial entre los comandantes, señor. También es conocido porque tiene un gran temperamento. El protagonista le dice, comandante Jan, ¿acaso usted tiene alguna queja? El comandante Jan le dice, de verdad, tengo que explicárselo. ¿Me estás diciendo que esto no es un intento de provocación que viene de ustedes? El protagonista le contesta, verás, alguien del ejército demoníaco tiró eso en mi cama, así que pensé que era algo cultural. Por esta razón, lo colgué en ese lugar. Aquel comandante le contesta, este no es un lugar donde puedas hacer algo tan desagradable. Podrías haber causado o contagiado alguna enfermedad gracias a eso. Tanto el protagonista como el comandante se quedan observando su momento, cuando el protagonista dice, muy bien, entonces voy a empezar contigo. El comandante le pregunta de qué está hablando. El protagonista le dice, pues con la investigación. Aquel comandante dice, ¿qué es lo que estás diciendo? El protagonista rápidamente grita, suma todos los registros del comandante Jan, también todas las relaciones de finanzas y todos sus movimientos. Esto como una orden a su subordinado para que prepare la investigación contra este hombre. Aquel hombre molesto le grita, no puedes hacer eso, no me puedes hacer algo así a mí. El protagonista se queda observándolo y le dice, yo puedo hacerlo. En ese momento, aquel comandante pisa el piso tan fuerte que lo rompe en pedazos. El protagonista le dice, mira, eres libre de enfadarte, pero no olvides que podrías ser acusado de traición si te interpones en nuestra investigación. En ese momento, los hombres del comandante lo sujetan y le dicen, señor, tiene que calmarse, déjelo ir. El protagonista le dice, muy bien, empezaré contigo la investigación, comandante. El comandante lo mira y le dice, está bien, lleguemos hasta el final de esto. Han pasado unas horas y nos damos cuenta que aquel comandante y el protagonista se encuentran sentados, al parecer están uno enfrente del otro. El protagonista le dice, ¿cuánto tiempo vas a seguir poniéndome a prueba? El comandante le dice, ¿qué es lo que quieres decir con eso? El protagonista le contesta, yo sé que tú eres la persona que envió la carta. El ayudante del protagonista no lo puede creer. Se pregunta, ¿cómo es posible que el comandante Jan enviara la carta? Y se cuestiona por qué el protagonista puede afirmar eso con tanta confianza. En ese momento, el comandante Jan le contesta, ¿de qué estás hablando? No lo entiendo. El protagonista lo observa a los ojos y el comandante le baja la mirada y se calma. Y le pregunta, ¿cómo es que lo supo? El protagonista le dice que se involucró en el incidente a pesar de que no tenía que hacerlo, y eso fue solo para evitar que el ejército y el comandante sospecharan de él. El comandante Jan lo afirma, dice, sí, así fue, señor. El protagonista le dice que los miembros del tercer cuerpo del ejército del demonio son las personas que están más en control. Cuando él colgó el cuervo, ellos fueron los únicos los cuales no se rieron ni lo maldijeron. Esto deja sin palabras al comandante Jan. El protagonista le continúa diciendo que además, hace rato los subordinados de él se preocuparon porque no se metieran problemas, y en ese momento él se dio cuenta de las acciones de este soldado. Además, alguien que dirige un grupo de esa manera probablemente tendría dificultades para pasar por alto cualquier hecho de corrupción. El protagonista se queda observando a aquel hombre y ese hombre se queda en silencio. Pero el protagonista nos dice que esta no fue la única razón por la que pudo suponer esto.
nos dice que en el momento en que escuchó lo que Seo Der-jun dijo a través de la transmisión de frecuencia, recordó algo de su vida anterior. Recordó que hubo un incidente en el que el comandante más fuerte de los comandantes del ejército demoníaco había sido asesinado. Probablemente en ese momento fue porque descubrieron que él envió la carta anónima para resolver este problema. Aquel hombre dice: no sabía si la carta funcionaría, así que no escribí los detalles exactos, señor, aunque nunca imaginé que tú, el segundo joven maestro, vendría a realizar la investigación. El protagonista le contesta: ¿es así? Entonces dime, ¿qué fue lo que pensaste cuando te enteraste? El hombre le dice: lo siento, señor, pero en realidad pensé que estábamos acabados. En ese momento, el protagonista le pregunta a su subordinado: oye, ¿es popular que los jóvenes sean tan honestos hoy en día? Él realmente me lo dijo a la cara. Su subordinado rápidamente le recuerda que él es el más joven de los tres en esta habitación. El protagonista le dice al comandante: en cualquier caso, cuéntame, ¿qué demonios está pasando en este lugar? Aquel comandante le dice: el supremo comandante del ejército demoníaco está usándolos para sus propios fines, señor. Él ha estado recibiendo dinero por asesinatos y haciendo que sus subordinados hagan el trabajo por él. El protagonista queda sorprendido y comienza a pensar: vaya, pensé que solo estaba siendo sobornado por algún grupo de artistas marciales, pero esto es mucho más grave de lo que había imaginado. Ya es un problema para el ejército demoníaco tener a los maestros marciales moviéndose a su antojo, pero ahora se mueven solo por el beneficio económico. El subordinado del protagonista le pregunta a aquel hombre: ¿cómo es posible? El protagonista contesta: está ajustando el número de miembros dentro del ejército demoníaco. El primer cuerpo probablemente sería el que esté haciendo todo esto, ¿no? Aquel hombre queda sorprendido y le pregunta: ¿cómo es que lo sabe? El protagonista le dice: de igual forma que pude identificar que tus hombres te respetan y te quieren, pude identificar cuáles son los más agresivos, aquellos que me insultaron y maldijeron por el cadáver del cuervo. En ese momento, aquel hombre le pregunta al protagonista que si sabía que el artista marcial que se había dicho que se suicidó después de matar al investigador anterior era su amigo, y que también había sido la primera persona que envió la carta anónima. El protagonista le pregunta: ¿qué tan cercano eras de él? Aquel hombre, casi llorando, le dice: él se había unido al culto al mismo tiempo. Era básicamente mi familia para mí. Entonces el protagonista le preguntó: ¿quién crees que lo mató? Aquel hombre le dice: creo que el comandante del ejército demoníaco dio la orden, y luego Godan, el comandante del primer cuerpo, lo mató personalmente. El protagonista comienza a analizar la situación y piensa que si lo que dijo Yang-ho es cierto, entonces esto es un inmenso caso de corrupción donde el comandante del ejército demoníaco y todo el primer cuerpo están involucrados. El protagonista se pregunta: ¿cómo es posible que mi padre no lo sabía? Después de todo, este hombre llegó tan lejos como para matar a un investigador que él mismo mandó. El protagonista supone que su padre sabe hasta cierto punto parcialmente, y que posiblemente pensó que esta situación era una buena prueba para él. El protagonista le dice a aquel hombre: oye, hiciste un buen amigo. A ese hombre le dice: él no solo era un buen amigo, señor, era un gran amigo. Si yo también hubiera sido un buen amigo cuando él murió, habría hecho algo al respecto. El protagonista, muy apenado y triste, le contesta: comandante del tercer cuerpo, Yang-ho, gracias por su valentía, gracias por contarlo todo. Aquel hombre comienza a llorar desoladamente, mientras que el protagonista solo puede pensar: viendo este día, empiezo a sentir algo de esperanza por el camino demoníaco perdido. El culto divino del demonio celestial que quiero debe ser un gran lugar donde la gente como ellos estén tomando papeles importantes. Aunque Yang-ho murió en mi vida anterior, esta vez no voy a permitir que muera, porque el objetivo de mi regresión es permitir que aquellas personas que murieron injustamente sean salvadas, y aquellos que merecían morir y vivieron sean asesinadas cruelmente. Uy, perdón por interrumpir, pero si te suscribes al canal me ayudarías un montón. Solo te toma un segundo. Ahora sí, continuemos con el video. Al día siguiente, podemos ver al protagonista caminando con su subordinado, cuando él de repente le dice: joven maestro, parece muy diferente a lo que había escuchado de los rumores, señor.
El protagonista le pregunta, ¿qué es lo que dicen los rumores de mí? Él le dice, bueno, dicen que no es adecuado para ser el demonio celestial, así que lo siento mucho, señor. El protagonista lo mira y le dice, está bien, tal vez también podría considerarse como un cumplido. El subordinado del protagonista no lo entiende y el protagonista le dice, que alguien diga que encajo con los principios del camino del demonio celestial no es precisamente un cumplido para mí. El protagonista continúa diciendo, la actual secta no creo que deba ser gobernada por una política de terror. ¿Acaso tú no crees que nuestra secta también debería cambiar? Esto lo dice el protagonista mientras observa a su subordinado. Aquel subordinado queda algo sorprendido por las palabras del protagonista, mientras que el protagonista continúa caminando, comienza a pensar, sí, la secta debe cambiar. Si no cambiamos, solo nos espera la destrucción de nuestra familia y el cierre de nuestra secta. Al día siguiente podemos ver cómo un hombre de amarillo, que también es un subordinado del pabellón de Nirvana, se acerca al protagonista y le dice, Señor, esto es demasiado importante, creo que debería venir de inmediato. Aquel hombre lo guía a una pelea en la que está teniendo su subordinado y también algunos otros hombres del pabellón Nirvana con los hombres del ejército del demonio. El protagonista rápidamente grita que se detengan ahí y observa cómo su subordinado y otro hombre están gravemente heridos. El protagonista le pregunta a su subordinado, Seo, ¿estás muy herido? Seo le contesta, estoy bien, señor, pero uno de mis compañeros, él realmente está gravemente herido. El protagonista se acerca a él y nota que las costillas parecen totalmente rotas. El protagonista da la indicación de que se los lleven rápido a la clínica. En ese momento, todos los hombres del pabellón Nirvana, excepto el subordinado del protagonista, se fueron con aquel herido. El protagonista entonces pregunta, ¿acaso fuiste tú quien hizo esto? ¿Deji Godan? Y vemos a aquel hombre calvo, el cual le contesta, sí, así es. El protagonista le dice, ¿cuál es la razón por la que heriste al investigador de Hancheo Gang? Aquel hombre le dice, nos chocamos los hombros en el pasillo, y como él siguió su camino sin disculparse, le di una lección. El protagonista le dice, seguramente fuiste tú quien lo golpeó primero, ¿no es así? Aunque él se hubiera disculpado, no lo habrías dejado pasar. Aquel hombre queda algo sorprendido por la actitud del protagonista, y comienza a reírse, y dice, bueno, esto es probablemente cierto. ¿Y qué? El protagonista le contesta, esa actitud tuya es veneno. Aquel hombre se pregunta, ¿veneno? El protagonista le dice, sí, tus subordinados son veneno para ti. Aquel hombre le contesta, estás diciendo tonterías otra vez. El protagonista le dice, Godan, ¿no mataste a uno de los guerreros de nuestra secta de la misma manera el año pasado de casualidad? El año anterior causaste problemas en una taberna y mataste a 3 personas, ¿verdad? El protagonista en su mente comienza a pensar, todos esos eran guerreros de bajo rango y antes de que el incidente se convirtiera en un problema, el demonio celestial lo encubrió. Aquel hombre calvo dice, verás, hay innumerables tontos por todo el mundo que no respetan al demonio celestial. El protagonista le contesta, ¿sabes algo, no? Sabes que tengo la autoridad para ejecutarte de inmediato. Aquel hombre queda sorprendido y todo queda en silencio por un instante. Y luego él dice, ¿ah, sí? ¿Y de qué te sirve tener la autoridad si no tienes la capacidad para ejecutar la sentencia? El protagonista se queda observándolo, pero mentalmente está pensando, sí, este es el veneno del que hablé. Cuando un tonto se preocupa por las miradas de los demás, esto es lo que sucede. Él debería estar en un estado de alerta, pero ahora está presumiendo en frente de sus subordinados. Él es el único, el cual está en problemas. Después de todo, este escenario está preparado para mí. El protagonista comienza a avanzar directamente hacia aquel hombre, y todos los hombres se ponen en guardia y se preparan para atacar al protagonista. Entonces aquel hombre dice, atacarnos es lo mismo que atacar al demonio celestial. Me pregunto si este joven maestro tiene el valor para hacerlo. El protagonista le dice, al menos yo no me escondo detrás de mis subordinados. Aquel hombre calvo muestra su mano herida y dice, verás, lo que sucede es que estoy bastante herido por culpa de un cobarde, así que dejemos esto hasta acá y digamos que tuviste suerte. El protagonista le contesta, entiendo la situación, entonces, ¿qué te parece si yo no lucho con mi mano derecha y nos enfrentamos de esta forma? Aquel hombre queda sorprendido y luego le pregunta,
Y si te lastimas, ¿acaso vas a ir a quejarte con tu maestro? Mientras que todos los subordinados comienzan a reírse un poco de la situación, el protagonista le contesta: tranquilo, no solo si me lastimas, incluso si muero, no pediré que se hagan responsables de esto, lo juro. El subordinado del protagonista se pregunta: ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué es lo que piensa hacer el protagonista? Aquel hombre calvo sonríe y se lanza al ruedo y dice: está bien, veamos de qué eres capaz, mientras que le apunta con su arma. Usando la técnica de transmisión mental, el subordinado del protagonista le dice: señor, ha caído en una trampa. Godán maneja la mano izquierda tan hábilmente como la derecha. El protagonista por fin entiende la situación. Ahora entiende por qué aquel hombre estaba tan confiado. Saca su espada, pone su mano detrás de la espalda y se prepara para pelear. Aquel hombre calvo arremete contra él con un tajo desde arriba. El protagonista rápidamente logra esquivarlo y salta hacia un lado, apoyándose en la pared, haciendo que el ataque del hombre calvo cayera sobre los subordinados de él. El hombre calvo, mientras que el protagonista está en el aire, lo ataca múltiples veces, pero en todas estas, el protagonista logra esquivarlo. El protagonista toma su espada en una forma en la que puede hacer un ataque vertical hacia arriba, se acerca a aquel hombre calvo y entonces le arranca el brazo con el que sujeta la espada. Aquel hombre comienza a gritar del dolor, pero el protagonista no para. En ese instante, toma la espada y lo golpea con la cacha enfrente de todos, haciéndolo caer en el piso. Todos los soldados, en ese instante, se preparan para atacar al protagonista. Pero el protagonista, rápidamente, ha asesinado a todos sus enemigos, cortándoles la garganta, dejando completamente impresionados a su subordinado y a los subordinados del ejército demoníaco, los cuales no lo atacaron en grupo. El protagonista comienza a decir en voz alta: el crimen de los que acabo de matar es por traición. En ese instante se escucha la voz de alguien que ruega: por favor, perdón, lo siento mucho. En ese momento, el protagonista observa el piso y se da cuenta de que la persona que está rogando perdón es aquel hombre calvo. El protagonista se acerca a él y le dice: ¿sabes qué pasó con las familias de las personas que mataste en la taberna el año pasado de casualidad? Aquel hombre queda en silencio. Después de todo, no sabe qué contestarle al protagonista. El protagonista le dice: no lo sabes, ¿verdad? No, lo más seguro es que ni siquiera te importó. La familia de estas personas perdieron a sus padres, a sus hijos, a sus esposos. ¿Acaso crees que esas personas están viviendo bien? Aquel hombre calvo comienza a arrastrarse en el piso y gritarle: yo sé que hice el mal, señor, así que... El protagonista le grita rápidamente: ¡cállate! Y entonces levanta el pie y le aplasta el cráneo contra el piso, asesinándolo. Todo el mundo está en shock. Todo el mundo está sorprendido por lo que acaba de pasar. Solo podemos escuchar al protagonista decir: ¿quién te creías que eras para matar a nuestros camaradas? Uy, perdón por interrumpir, pero si te suscribes al canal me ayudarías un montón. Solo te toma un segundo. Ahora sí, continuemos con el video. Ha pasado un tiempo y podemos ver a una hermosa mujer tocando un laúd chino y a otras hermosas mujeres danzando. Al parecer, estas mujeres son el entretenimiento del comandante supremo del ejército demoníaco, el cual se encontraba hablando con el protagonista y le pregunta: oye, escuché que hubo un pequeño accidente con uno de mis soldados, ¿verdad? El protagonista le contesta que sí, que al parecer hubo un accidente inesperado. El comandante supremo del ejército demoníaco le dice: bueno, es entendible, seguramente no te quedó de otra, ¿no es así? Pero supongo que esa persona era alguien con mucha basura, en muchos sentidos. El protagonista se queda en silencio y comienza a pensar que el comandante supremo del ejército demoníaco está intentando convertir a ese general en su chivo expiatorio, ya que para él no tiene sentido de que él hable mal de una persona a la cual era su confidente y su mano derecha. El comandante supremo del ejército demoníaco le dice al protagonista: oye, entiendo que es por la investigación del caso, pero tienes que tener en cuenta que si también intentas planear matar a un señor demoníaco, sería una situación incómoda para ti. Aquel comandante continúa diciendo: ahora, con todo esto, ¿acaso llegaste a una conclusión? ¿Acaso ya no es suficiente la vida de un seguidor como él? Aquí, básicamente, el comandante supremo le está diciendo al protagonista de que le echen toda la culpa de la corrupción al hombre que murió.
El protagonista le contesta: gracias, considero su preocupación por mí, pero aunque también quiero manejar esto de la mejor manera, aún tenemos un problema. El comandante del ejército demoníaco le pregunta: ¿cuál es el problema? El protagonista le contesta: verá, señor, lo que sucede es que aunque se llevó una investigación a cabo y todo parece indicar que el culpable de todo es él, aún no tenemos pruebas y los superiores no pararán esta investigación a menos de que se les entreguen pruebas claras. El comandante supremo del ejército demoníaco le contesta: ¿acaso no sería suficiente presentar la cantidad adecuada de pruebas y todo acabaría? El protagonista le contesta: la verdad es problemático, ya que la carta que recibí hablaba específicamente de un contrato privado en una fuente externa en el área, así que a menos de que encontremos ese contrato y los culpables del cómo se hizo, este tema no acabará ni se pasará por alto. El comandante supremo del ejército demoníaco queda algo sorprendido por este tema. El protagonista continúa diciendo: para poner fin a este incidente realmente necesitamos pruebas, señor. Mientras que internamente el protagonista pensaba: sí, si tú quieres acabar con esto rápidamente, tendrás que aportar algunas pruebas, incluso si las pruebas están algo alteradas. Tiempo después de la reunión, vemos cómo el protagonista fue a ver a las personas del pabellón Nirvana que salieron heridas. Y en ese momento se encontró con su subordinado, el cual le preguntó qué hacía en este lugar. El protagonista le contestó: tranquilo, tan solo vengo a ver a un amigo herido. ¿Por qué estás tan sorprendido de eso? El subordinado le contesta que todo está bien. Después de todo, el doctor demoníaco los está tratando actualmente. El subordinado del protagonista le agradece por llamar al doctor demoníaco. El protagonista le dice: por supuesto que lo llamaría, aunque fue algo temporal. Han sido maravillosos compañeros. Esto deja sin palabras por completo a su subordinado. De repente, la conversación es interrumpida por una voz, la cual le pregunta: oh, está aquí, joven señor. Y nos damos cuenta de que él es el doctor demoníaco. En nuestra secta llamamos al doctor demoníaco al doctor divino con las mejores habilidades médicas. No cualquiera puede recibir tratamiento médico de un doctor demoníaco, sino que solo las personas importantes de la secta pueden recibirlo. El protagonista pregunta por el estado de aquel hombre del pabellón Nirvana. El doctor demoníaco le contesta: afortunadamente no hay peligro para su vida, pero tendrá que recuperarse por un tiempo antes de poder volver a trabajar y hacer su vida normal. El protagonista le contesta: señor, él es un amigo que resultó herido mientras cumplía fielmente a sus deberes. Por favor, use la mejor medicina posible. El médico lo tranquiliza y le contesta que todo está bien, que eso fue exactamente lo que hizo. De repente, el protagonista se da cuenta de algo, que todos los están observando. Al parecer, tanto los amigos como aquel hombre herido del pabellón Nirvana están muy agradecidos con él. En ese momento, el protagonista sale de la habitación médica y detrás de él viene su subordinado, el cual le pregunta: señor, ¿qué fue lo que dijo el comandante del ejército demoníaco? El protagonista le contesta: él solo quería hablar de que deberíamos volver al trabajo y que encontráramos la verdad detrás de este incidente. El subordinado del protagonista le contesta: no lo entiendo, señor. ¿Acaso el comandante Gudan no era la mano derecha del comandante supremo del ejército demoníaco? El protagonista le contesta: no es el subordinado al cual más aprecia. Él solo era al que más utilizaba. Lo más posible es que pronto alguien llenará ese vacío. El subordinado del protagonista le pregunta: entonces, señor, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? El protagonista le contesta: tranquilo, ya tiré el anzuelo, así que toca esperar a ver qué pasa. En ese momento, el subordinado del protagonista queda algo confundido. El protagonista le contesta que si desea saber un poco más, debería ir a tomar una copa con él esta noche. Ha llegado el día siguiente y podemos ver que en la mesa hay una gran cantidad de papeles y de contratos. Y escuchamos al subordinado del protagonista decirle: señor, estos papeles lo trajo el lado del comandante del ejército demoníaco. Al parecer, dicen que lo encontraron en la casa de Godán. El protagonista está muy feliz por esto. Al parecer, acaban de morder el anzuelo. El protagonista le contesta a su subordinado: descubre quién es el pelotón más inteligente de la zona. Seguramente habrá un tipo inteligente y muy informado que no encajará con los demás. Estoy casi seguro que ese tipo hizo estos documentos. El protagonista le dice: y mientras tú haces eso, yo me encontraré nuevamente con el señor demoníaco. Necesitamos ganar algo de tiempo para encontrar a este tipo. Y vemos cómo el protagonista ha ido a los aposentos del señor demoníaco.
El protagonista comienza a decirle al señor demoníaco, se encontraron pruebas en la casa de Godán. En ese momento, el señor demoníaco se alegra demasiado y dice, oh, eso ha salido bastante bien, eres muy bueno en tu trabajo. Ahora que todo está resuelto, solo queda tomar un trago de celebración, ¿no? ¿Qué te parece si vamos al lugar donde bebimos juntos antes? En ese momento, el protagonista lo interrumpe y le dice, pero señor, hay un problema. El anciano le contesta, otra vez. Ahora dime, ¿qué es esta vez? ¿Cuál es el problema? El protagonista le contesta, verá señor, encontré todas estas pruebas gracias a usted, pero estas pruebas debían haber sido encontradas por nosotros. El señor demoníaco le pregunta, ¿de verdad es tan importante la fuente? El protagonista le contesta, verá señor, debido al tipo de investigación que estamos haciendo, si se revela que la información fue entregada por el señor demoníaco, se cuestionará el proceso de investigación y de entonces nuevamente vendrá otro inspector. En ese momento, el comandante demoníaco solo podía pensar en una persona que podía continuar esta investigación si la información que se entregaba no era correctamente. El segundo al mando podría venir aquí e investigar todo. El comandante del ejército demoníaco le pregunta, está bien, ¿qué es lo que necesitas? El protagonista le dice, creo que al menos deberíamos pretender investigar un poco por el momento. Realizaremos una investigación a gran escala durante solo un día, así que espero que coopere. El comandante supremo del ejército demoníaco se queda en silencio mientras que observa al protagonista. El protagonista le contesta, señor demonio, entiendo lo incómodo que es para usted, pero dado que es una investigación formal, solo se investigarán datos generales. En ese momento, el señor demonio le contesta al protagonista, está bien, les diré a mis subordinados que cooperen contigo, pero solo tendrás acceso a la información general. En ese momento, podemos ver al protagonista sonreír. Al parecer, el señor demonio acaba de caer en la trampa. Él no necesita documentos confidenciales, él solo está buscando formularios de solicitudes que se recibieron cuando se postularon por primera vez al ejército demoníaco, junto con el testimonio que dejaron para emprender esta misión peligrosa. Eso será suficiente para probar que es el señor demoníaco el cual tiene contratos con estas personas, ya que podrán comparar la letra y la escritura que se encontraron en los documentos en la casa de Godán. Tiempo después, podemos ver a un hombre, el cual está amarrado sobre una silla. Al parecer, este es un miembro del pelotón de Yang-gu, el cual le pregunta, Señor, ¿por qué me arrestaste? El protagonista solo lo observa en silencio y le contesta, ¿por qué registraste el contrato de asesinato falso que nos enviaste la vez que encontraron las pruebas en la casa de Godang? Aquel hombre le contesta, Señor, no sé de lo que está hablando. El protagonista le dice, yo lo sé. No creo que lo sepas, supongo que hiciste lo que te dijeron nada más, solo sé honesto al respecto. Aquel hombre, un poco más nervioso, le dice, Señor, nunca he hecho algo así, ni me han ordenado nada parecido. El protagonista le contesta, entiendo completamente tu actitud, debes tener miedo de morir a manos del señor demoníaco. Aquel hombre se queda en silencio, al parecer ya no va a responder a nada. En ese momento, el protagonista da la orden para que liberen a este muchacho. El protagonista le dice, por lo que veo, no estás dispuesto a responder nada, y yo no estoy dispuesto a torturar a un subordinado leal que no tuvo más remedio que seguir órdenes. En ese momento, la habitación queda en silencio, pero ese silencio es roto por el protagonista, el cual le dice, oye, pero ¿sabes una cosa? Yo te dejaré ir sano y salvo, pero el señor demonio eventualmente te matará. Aquel hombre le pregunta, ¿de qué está hablando? El protagonista le contesta, estoy seguro que el señor demonio debió haber escuchado que fuiste capturado por nosotros, pero de repente fuiste liberado sin ninguna herida. Por supuesto, estoy casi seguro que él no te va a creer que te quedaste callado, ¿verdad? Y por supuesto, estoy casi seguro que también sabes lo que es capaz de hacer para que no pueda ser descubierto. Uy, perdón por interrumpir, pero si te suscribes al canal me ayudarías un montón. Solo te toma un segundo. Ahora sí, continuemos con el video. Tiempo después, podemos ver al subordinado del protagonista diciéndole que todo era tal y como sospechaba Yang-ho. Al parecer, el comandante del ejército demonio fue quien mandó a matar tanto al investigador de Han Cheong-kan como al camarada de Yang-ho. También le dice que la persona que ejecutó esa orden fue Godán, el cual ya está muerto, y que además de eso también encontraron gran cantidad de pruebas sobre los actos malvados que ha hecho el comandante supremo del ejército demoníaco. El protagonista se queda en silencio pensando las cosas y su subordinado le contesta, Señor,
Él definitivamente ha matado a muchas personas, pero el comandante del ejército demonio no se dejará arrestar tan fácilmente. El silencio del protagonista se rompe con 3 palabras: no lo arrestaremos. El subordinado del protagonista queda algo sorprendido por esto y le pregunta ¿a qué se refiere? El protagonista le dice: nosotros lo asesinaremos. El subordinado del protagonista simplemente no puede creerlo, le parece inaudito y le dice: Señor, eso es una locura. El protagonista le contesta: mira, si arrestamos al demonio celestial, es seguro que el culto de la espada del demonio celestial tomará medidas, pero su hermano no se quedará con los brazos cruzados viendo cómo lo ejecutan. Si eso pasa, la situación se complicaría mucho. Lo más seguro es que después de un tiempo aparecerán pruebas manipuladas que dirán que él no era el que estaba detrás de todo. Luego, seguramente, usará chivos expiatorios para que carguen todas las culpas y comenzará a calumniarme a mí y hará algunas conspiraciones, estoy seguro. Sobre todo, si lo dejamos con vida, muchas personas acabarán eliminadas para que él no vaya a la cárcel o peor, a la guillotina. Yang Ho, quien me envió la carta de nómina, también terminará muerto en tan solo unos días. Y muchos de los guerreros de la tercera generación que intenten protegerlo se sacrificarán. Y no se detendrá con eso. Luego vendrá por ti también. Pero si él muere durante el proceso de arresto, las cosas serían distintas. Solo quedarán pruebas de sus crímenes nada más. El subordinado del protagonista, algo nervioso, le dice: Señor, ¿estás preparado para eso, joven maestro? El culto de la espada del demonio celestial, del cielo desgarrado, buscará venganza. El protagonista se levanta de su silla y le dice: tranquilo, no todas las personas buscan venganza tan solo porque un familiar murió. En especial, el culto de la espada del demonio celestial del cielo desgarrado no desperdicia su vida buscando venganza. El protagonista comienza a marcharse de la habitación y su subordinado le pregunta que a dónde va. Y el protagonista le contesta: ya te lo dije, ¿no? Voy a matar al comandante del ejército demoníaco. Subordinado simplemente no lo puede creer y le pregunta: Señor, ¿pero por qué ahora mismo? El protagonista simplemente se marcha y han pasado algo de tiempo. Y podemos ver al protagonista sentado enfrente de una mesa mientras que come y le dice: Señor, gracias a ti, todo ha salido bastante bien. En ese momento vemos al comandante del ejército demoníaco, el cual les dice: bueno, me alegra que haya terminado. Aunque me siento aliviado al pensar en la despedida con el joven maestro, también siento un poco de tristeza. El protagonista le contesta: tranquilo, cuando me vuelva el sucesor, le devolveré la bondad que me ha mostrado esta vez. El comandante del ejército demoníaco le contesta: esto es algo que yo debería decir, ¿no? No olvidaré la amabilidad que has mostrado al dejar pasar esto tan pacíficamente. Al escuchar esas palabras, el protagonista comienza a pensar: definitivamente, esta persona nunca lo olvidará. Jamás podrá olvidar lo ocurrido. Una persona tan codiciosa como tú, que has sufrido una pérdida tan grande, ¿cómo podría olvidarme? ¿Cómo podría olvidar su rencor hacia mí? El protagonista le contesta: entonces, con ese sentimiento, ¿por qué no tomamos una copa? El comandante del ejército demoníaco le dice que sí, que lo hagan. El protagonista le sirve una copa. Mientras que le sirve, el protagonista le pregunta: ¿por qué lo hiciste? El comandante del ejército demoníaco le pregunta: ¿a qué te refieres, muchacho? El protagonista le contesta: tienes más dinero del que podrías gastar en toda tu vida, incluso si vivieras hasta ser muy viejo. ¿Por qué tenías tanta codicia para permitir que contrataran al ejército del demonio celestial como simples asesinos? El comandante del ejército demoníaco lo mira con molestia y luego le contesta: no lo sé, esa es una pregunta que tendrías que haberle hecho a Godán, pero él ya está muerto, ¿no? El protagonista le contesta: ¿qué es lo que le puedo preguntar a un simple títere como él? El comandante del ejército demoníaco comienza a enfadarse y le pregunta: ¿qué es lo que quieres decir? ¿A qué te refieres? El protagonista le responde: tranquilo, tan solo tengo algo de curiosidad por la mentalidad de nuestro comandante del ejército demoníaco. Por tan solo unos segundos, ellos comienzan a mirarse a los ojos y el protagonista le contesta: bueno, ¿qué podría haber en esa mente oscura como la tuya? Solo debe estar llena de codicia nada más. En ese momento, el comandante del ejército demoníaco rompe la taza en la que estaba bebiendo y le comienza a preguntar: ¿acaso te estás volviendo loco? El protagonista le dice:
El loco es quien ha estado haciendo estas cosas tan ridículas como avergonzar al ejército demoníaco. El comandante del ejército demoníaco ya no puede más y explota, destruyendo la mesa que estaba enfrente de él, y le pregunta: ¿por qué? ¿Por qué me estás provocando? El protagonista comienza a observarlo. En este instante, el comandante del ejército demoníaco acaba de sentir algo en su cuerpo. Así es, el protagonista lo había atravesado con una espada, al parecer usando la técnica de arte marcial, la espada voladora. El protagonista termina de beber su sake y se levanta de la silla y le dice: comandante del ejército demoníaco, Gu Cheyan, te arresto por el uso indebido de los recursos del demonio celestial, así como por los cargos de asesinato y conspiración de asesinato en más de 20 ocasiones. El comandante del ejército demoníaco, mientras tenía la espada en el cuerpo, comienza a preguntarle: esto definitivamente no es una detención, ¿verdad? El protagonista comienza a decir: de todos modos, será una ejecución, así que hagámoslo de esta manera. En ese momento, el protagonista se acerca a él y le arranca la espada del pecho, destruyendo todos sus órganos internos en el proceso. Esta es una escena atroz. Simplemente lo mató en un instante. Todas las personas que estaban en el lugar se quedan observando la situación. No pueden creerlo. Después de todo, él era el comandante del ejército demoníaco. El protagonista, al verlos reunidos, comienza a gritar: escuchen todos, el comandante del ejército demoníaco es culpable y murió durante el proceso de arresto, ¿no entienden? Todas las personas simplemente quedan en silencio, mientras que el protagonista le dice a su subordinado: Seo Der-Jon, debes arrestar a todos los miembros del ejército del demonio celestial, encarcélalos en la prisión y lleva a cabo una investigación formal sobre este asunto. El subordinado del protagonista solo puede gritar que sí, y en ese momento el protagonista se acerca a Yang Ho y le dice: Gran Maestro Ho, bajo tu mando, todos los demonios celestiales, excepto el grupo principal, ayudarán a los investigadores de Hancho Gang a la captura de los otros del ejército demoníaco. Dado a que he recibido la autoridad de la ejecución sumaria, esta orden tendrá el mismo efecto que un decreto del maestro, del gran demonio celestial, ¿lo entiendes? En ese momento, Yang Ho solo puede aceptar las órdenes, y el protagonista por fin ve la cara de felicidad de estas personas. El protagonista ha logrado su cometido, ha traído justicia a la secta. Han pasado unos días y podemos ver cómo el protagonista está entrando al templo del demonio celestial, y ahí vemos al segundo al mando y podemos ver al comandante de la espada del cielo desgarrado, que recuerden que es el hermano mayor del comandante del ejército demoníaco que fue asesinado por el protagonista. En ese momento, el protagonista comienza a acercarse a la sala y simplemente se queda viéndolo a los ojos. Efectivamente, esto será una pelea. Después de todo, él ya le había dicho que se alejara de él y de sus discípulos y compañeros. El protagonista ya le asesinó a un discípulo, le dejó a otro totalmente discapacitado y ahora mató a su hermano menor. Uy, perdón por interrumpir, pero si te suscribes al canal me ayudarías un montón. Solo te toma un segundo. Ahora sí, continuemos con el video. El protagonista saluda al general de la espada sangrienta del cielo desgarrado y le dice: ha pasado mucho tiempo desde que nos vimos, señor. Aquel anciano lo saluda y le pregunta: ¿has estado bien, joven maestro? El día de hoy he venido porque quería preguntarte cómo sucedió todo este asunto. El protagonista le contesta: señor, he detallado todo en el informe, así que puede revisarlo ahí. Aquel anciano le contesta: pero yo lo quiero escuchar directamente de usted, joven maestro. El protagonista se queda en silencio y brevemente observa a su padre y comprende que ellos también quieren saber cómo va a responder, desean saber qué fue lo que pasó. El protagonista les contesta: verán, a través de la investigación descubrimos los graves crímenes de su hermano. Durante el proceso de arresto, él intentó matarme. Le pido disculpas, señor. En ese momento, el espadachín de la espada sangrienta le dice: está bien, si mi hermano ha cometido un crimen, debe ser castigado como corresponde. Sin embargo, hay algo que no entiendo del todo. Aunque mi hermano fuera un inútil, no creo que fuera tan estúpido como para atacar al joven maestro en una situación donde su culpabilidad estaba claramente probada.
El protagonista comprende la afirmación que está haciendo el espadachín sangriento. Después de todo, el comandante del ejército demoníaco en esa situación posiblemente hubiera ido a pedirle ayuda. Pero el protagonista, preveniendo que eso podría pasar y que él podría escapar de la justicia, decidió matarlo para prevenir esta tragedia. El protagonista le contesta al espadachín sangriento: «No sé por qué lo hizo, señor. Tal vez el hecho de ser capturado por alguien tan joven como yo fue algo que él no pudo soportar». El espadachín sangriento le contesta: «Verás, antes de venir aquí, fui a ver su cuerpo. Al parecer fue apuñalado en el pecho de un solo golpe, ¿no es así? Lo que significa que parece que las habilidades marciales del joven maestro son mucho más excepcionales de lo que yo pensaba, lo suficiente como para matar a mi hermano de un solo golpe, el general del ejército demoníaco». El protagonista de inmediato le contesta: «Verás, señor, creo que eso fue gracias a mi padre. Aunque él estaba alterado, no pudo usar toda su fuerza contra mí por miedo a las represalias contra mi padre». En ese momento, el espadachín sangriento comienza a calmarse un poco y le dice: «Gracias por ser honesto conmigo, me siento un poco más en paz». El protagonista le dice: «No tiene por qué decir eso, yo soy quien le debe disculpas, señor». El protagonista internamente estaba pensando: «Vaya, es impresionante, ni siquiera muestra una pequeña señal de ira. Su discípulo y su hermano han muerto por mi mano, él debería estar a punto de explotar». En ese momento, el espadachín sangriento voltea a ver al padre del protagonista, asiente con él. El padre del protagonista lo mira con tristeza. Ambos tienen un momento íntimo. El padre del protagonista le contesta: «Debemos preparar un funeral, así que ve a descansar por ahora». El espadachín sangriento se despide con respeto y le dice al padre del protagonista: «Gracias por su consideración, gran maestro celestial». Mientras se marchaba, incluso pasó al lado del protagonista, el cual solo podía pensar: «Lo más posible es que el dragón sangriento piense que mi padre ha sido demasiado duro». El protagonista se plantea: ¿realmente era necesario manejar las cosas de esta manera? El protagonista queda enfrente de su padre y del segundo al mando, cuando de repente el segundo al mando le dice: «Ha hecho un gran trabajo. Gracias a las pruebas que recopiló el joven maestro, pudimos concluir el caso sin problemas». El segundo al mando le pregunta al protagonista que si ha sido herido en algún lugar o si se encuentra bien. El protagonista le contesta que no fue herido, que está bien y que le agradece por la preocupación de ambos. El segundo al mando quería decirle algo, le comenzó a decir: «Realmente, señor, solo...». El protagonista lo interrumpe y le pregunta: «¿Qué es lo que quieres decir?». El segundo al mando le dice: «No, nada». Al parecer, el segundo al mando quería decir algo sobre los sentimientos del padre del protagonista. En ese momento, entra a la sala un hombre vestido de negro, el cual lleva una caja, y el segundo al mando le dice al protagonista: «El maestro le ha otorgado una recompensa al joven maestro por sus grandes logros». Y adentro de la caja podemos ver aquella espada que el padre del protagonista estaba examinando hace unos capítulos. El protagonista, al verla, queda completamente sorprendido y se pregunta si es la espada de verdad. El segundo al mando le contesta: «Sí, el maestro le ha entregado al joven maestro la espada negra». El protagonista se queda observándola y solo puede pensar: «Vaya, ¿de verdad me está dando la espada negra? Es una de las espadas más preciadas del culto. Tan solo hay una que puede superar esta espada, y es la espada blanca». El protagonista comienza a sonreír y le dice a su padre: «Padre, si me vas a dar una espada, debería ser la espada elegante, ya sabes, la espada blanca, la cual se ajusta a mi temperamento». El padre del protagonista, algo molesto por este comentario, le contesta: «La espada que te conviene para tus habilidades es la espada negra». El protagonista comienza a sacar la espada de su vaina y le dice: «Realmente, no me conoces en absoluto, padre». El protagonista pone la espada enfrente de él y piensa: «Vaya, ni siquiera he infundido energía interna en la espada y ya emana un frío tan intenso como este». Y por un breve instante podemos observar al padre del protagonista. Al parecer, está contento por esta situación. El segundo al mando se da cuenta de esto y queda algo sorprendido mientras que se pregunta: ¿podría ser que el maestro se sienta orgulloso al ver lo feliz que está el joven maestro? El protagonista enfunda la espada y luego dice: «Honestamente, ¿no es esto una recompensa demasiado exagerada?». El segundo al mando le contesta:
La verdad es que no lo es. Verás, el problema del comandante del ejército demoníaco fue uno de los asuntos más complicados para nuestro culto, aunque no esperaba que el joven maestro lo resolviera de una manera tan impecable. En ese momento, el segundo al mando le pregunta al padre del protagonista que si esperaba que el joven maestro pudiera resolver de esta forma las cosas. El padre del protagonista, algo orgulloso, dice: la verdad, no lo esperaba, tan solo me conformaba con que no muriera por ser imprudente. El protagonista se queda observándolo y piensa: en realidad, no es así, ¿verdad? Me enviaste porque confiabas en mí, porque sabías que podría resolverlo. Mi padre sabía que había dominado por completo la técnica de la espada celestial inferior. Además, había tomado la píldora de poder demoníaco, así que mi padre definitivamente confiaba en mí. Él sabía que no podía ser derrotado tan fácilmente. Claro, estoy seguro que no esperaba que el resultado fuera con la muerte del comandante del ejército demoníaco de por medio. El protagonista comienza a ver la espada y piensa: también sé por qué me das esta espada. Básicamente, le estás diciendo al espadachín sangriento: no metas a mi hijo en este asunto, al menos en esta ocasión. Reconozco su mérito. En ese momento, el protagonista se inclina ante su padre y le dice: gracias, señor, por esta espada. También, gracias por lo que simboliza. Su padre queda sorprendido de que al parecer ha entendido lo que él quería hacer y le permite que se vaya del lugar. El protagonista, tiempo después, va caminando y cuando alguien de repente lo llama y le dice: joven maestro, ya que el clima está tan agradable, tómese un descanso antes de irse. El protagonista se da cuenta de que es el espadachín sangriento y solo puede pensar: claro, este viejo no se marcharía así sin más. El protagonista camina directamente hacia él, mientras que aquel anciano observa la espada negra en su cintura. El protagonista se comienza a sentar y la muestra un poco más y le dice: parece que este verano será especialmente caluroso, ¿no? En ese momento, el espadachín sangriento usa su energía interna para proyectar una imagen y gritarle: un mocoso cuya sangre aún ni siquiera se ha secado. ¿Acaso tú, escoria, te atreves a emboscar y matar a mi hermano? Hoy te haré pedazos y esparciré todos tus restos sobre la tumba de mi hermano. La energía es tan potente que no deja hacer nada al protagonista. De repente, aquel anciano comienza a calmarse y comienza a sonreírle y le dice: oye, ¿acaso no debería haber dicho algo así desde el principio que nos vimos? En ese momento, el protagonista ni siquiera lo deja continuar hablando cuando ya le está gritando, usando la misma técnica de proyección de energía: viejo maldito, que te has pasado la vida comiendo mierda por el trasero. ¿Quién te crees que eres para desafiar la disciplina de nuestro culto y llenarte los bolsillos de intereses personales? Si te atreves a levantarte en nombre de tu hermano corrupto, te romperé el cuerpo como si fuera una caña de bambú seca. En ese momento, el protagonista se calma un poco y le sonríe y le dice: si eso hubiera pasado, yo también hubiera respondido de esta forma. ¿Acaso no lo crees? Aquel anciano queda totalmente en silencio, cuando comienza a reír alocadamente, pero ríe tan fuerte que parece que toda la secta lo está escuchando. En ese momento, aquel anciano deja de reír y le dice: aún así, ¿no habrías podido mostrar algo de consideración a mi hermano tan solo por mí? El protagonista le contesta: la verdad es que lo habría resuelto de una manera más pacífica. Tenía pensado dejarlo con tan solo su destitución como castigo final. Pero tu hermano cruzó la línea, y no solo un poco. De hecho, ya ni siquiera existía una línea para él. En ese momento, el espadachín sangriento comprende la situación y le dice que ya lo entiende, que no pasa nada. Pero el protagonista lo mira y le dice: usted ya sabía de la corrupción dentro del ejército demoníaco, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué lo dejó así? ¿Por qué permitió que pasara? El espadachín sangriento se queda en silencio un breve momento y luego le dice: lo que pasa es que mi hermano no me escuchó. Bueno, para ser honesto, yo tampoco soy una persona tan limpia. Cuando escuché que mi hermano había muerto, para ser sincero, sentí algo de alivio. Pensé: al menos ahora, él no se interpondrá en mi camino. El protagonista no da crédito a lo que está escuchando. De verdad, ¿el espadachín sangriento está siendo honesto sobre sus sentimientos hacia su hermano?
Todo el lugar queda en silencio por unos instantes, pero ese silencio se rompe por el protagonista, el cual le dice: entiendo cómo te sientes. El anciano voltea a verlo, y el protagonista le dice: es como si hubiera recibido la noticia de la muerte de mi propio hermano. Saber que no tuve que encargarme de él personalmente me habría aliviado también. En ese momento, el espadachín sangriento se molesta al escuchar estas palabras, pero el protagonista ni se inmuta. Hey, gracias por pasarte. Tu apoyo significa un montón para el canal. No olvides suscribirte para no perderte las mejores historias. Nos vemos en el próximo manga narrado.